En este momento yo estoy con audífonos porque tengo a las personas del extranjero conectadas a través del aparato. ¿Ok? Entonces ellos están escuchando. En caso de que me lleguen a hablar, voy a estar interactuando tanto con ellos como con ustedes. ¿Ok? Buenas tardes a todos, tanto los que están por vía online y acá los presentes en sí. La idea de este pequeño satsang principalmente es poder explicar algunas cosas importantes relacionadas con lo que es la conciencia, principalmente. Curiosamente, el ser humano ha estado de alguna forma siempre cuestionándose cualquier tipo de motivos, en este caso relacionados con la espiritualidad. Dentro de esos motivos hay varias preguntas que en sí se ha hecho. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí principalmente? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo, la meta principal para poder llegar a un punto determinado? Esas son las grandes incógnitas que ha tenido el ser humano siempre, constantemente. Sin embargo, se han ido respondiendo a través de la evolución de generación en generación, por miles y cientos de años, e incluso con distintas religiones, instituciones, organizaciones, distintos eventos, se ha podido dar respuesta justamente a estas incógnitas. Intentaré ser lo más simple posible y explícito con lo que vamos a ir tratando hoy y con los distintos temas, siempre dentro de un marco un tanto general. Si yo les dijese a ustedes que, y esto siempre es un poco fuerte para las personas, si yo les dijese a ustedes que ustedes no son el cuerpo físico, o simplemente no son, en este caso, vuestro campo energético que envuelve vuestro cuerpo físico. Y algunos me dirán, pero soy el espíritu, soy el alma, aquella que va peregrinando de encarnación en encarnación constantemente. Y yo les puedo asegurar que tampoco son esa alma o ese espíritu. Entonces la pregunta es, ¿quién soy? La pregunta más esencial aún sería, y mucho más contundente, es ¿qué soy realmente? Y ahí viene el primer punto que vamos a tratar en esta pequeña charla. Conciencia. ¿Alguna vez ustedes, cada uno de ustedes, se ha preguntado si ustedes en sí podrían ser algo más que el cuerpo, algo más que la energía, simplemente una conciencia? Cuando miran por sus ojos, cuando observan todo lo que está sucediendo, los distintos estímulos que le llegan a sus 5 sentidos, acá, en este mundo físico de 3D, ¿pueden darse cuenta que ustedes son como una conciencia que de alguna forma está observando todo? ¿Quién se da cuenta
cuando ustedes despiertan, sin el despertador, sin el reloj que está marcado a una hora determinada, ustedes simplemente despiertan. Su cuerpo ya abren sus ojos y no desean dormir más. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el que está motivando al cuerpo físico para que abra sus ojos y no duerma más? Esa es la conciencia. Hay una conciencia que lo observa absolutamente todo. Hay una conciencia que está constantemente vibrando, energéticamente hablando, y está atenta absolutamente a todo. Si ustedes dejaran el cuerpo físico de lado, podrían seguir atentos a esta charla. ¿Se imaginan algo así? Que tomen su cuerpo físico y lo tiren a la basura. Pero me queda mi cuerpo energético, aquello que envolvía mi cuerpo físico. Y yo les digo, tomen su cuerpo energético y tírenlo a la basura. Pero me queda el alma. Tomen vuestra alma, tomen vuestro espíritu y tírenlo a la basura. ¿Qué quedaría? ¿Podrían seguir estando atentos a este pequeño saxán? Imagínense eso, solo por unos segundos. No tienen su cuerpo, no tienen su energía, no tienen su espíritu. ¿Podrían seguir estando atentos aquí? Lo que yo les estoy proponiendo de alguna forma es un tanto caótico, porque ningún ser humano se imagina sin su cuerpo. Lo quiere tanto y está tan apegado a él que de alguna forma siempre lo defiende constantemente. Si no tiene su cuerpo físico, podría tener su energía. La defendería a muerte, aunque la energía no va a morir. Su espíritu de alguna forma intentaría mantenerlo a flote, con todas las defensas posibles, para poder de alguna forma lograr que a través del apego eso esté ahí. Sin embargo, ninguno de esos elementos, ninguno de esos vehículos somos realmente nosotros. Somos una conciencia, pero que poco a poco va despertando a sí misma. Por eso viene el nombre de despertar a la conciencia. Va despertando a sí misma en la medida que vamos evolucionando según los términos o las terminologías humanas, de acuerdo al conocimiento adquirido a través de la historia, a través de las religiones. Vamos evolucionando y nos vamos dando cuenta un poco más de qué realmente somos. Pero no es fácil. No es imposible, pero no es fácil. Implica tiempo, implica de alguna forma crecimiento. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, en este mismo instante, quién de ustedes, incluso para la gente que está a través de la vía online, es consciente de todo lo que está sucediendo ahora en este momento alrededor, incluso de vuestros propios cuerpos, por dentro y por fuera de ellos? ¿Y quiénes de todos ustedes, todos aquellos que están escuchando, no son conscientes aunque sea de una sola cosa? Conciencia implica no solo ser consciente intelectualmente hacia afuera de las cosas que están sucediendo externamente. Conciencia significa también
ser consciente de la unidad de todas las cosas, porque todas las cosas así están unificadas unas con otras. Y eso es, de alguna forma, conciencia. Somos conciencia. De eso no hay duda. Lo que pasa es que cada uno de ustedes va a ir reconociendo lo que ustedes son en la medida que vayan experimentando y sintiendo lo que ustedes son, han sido y van a hacer siempre. Por eso que por el momento los científicos no pueden saber de forma exacta si después de la muerte hay vida. Porque tendrían que conocerse primero a ellos mismos para saber si realmente es posible pasar de la materia a la energía, como conciencias. Para ir despertando la conciencia, hoy en la actualidad se sugieren una infinidad de elementos, doctrinas, terapias, enseñanzas, conocimientos, incluso ciencia. Sin embargo, la mayoría de todos los elementos que nosotros podemos ocupar de alguna forma, que podemos llevar a cabo, que podemos asimilar, practicar, entrenarnos, no sirven. Pero hay una vía que es directa. Algunos maestros le denominaron como la vía del pájaro. Va directo o vas directo hacia ti mismo. Vas directo a conocerse a sí mismo. Es realmente conocernos de forma directa, sin ningún obstáculo. Y ese conocimiento comienza por el sentir. Si ustedes quieren conocerse a sí mismos como conciencias que son, primero tienen que comenzar a sentirse a sí mismos. Pretendemos dejar la mente y la cabeza y las ideas de lado. Pero en realidad, para dejar la cabeza de lado, primero tenemos que ir al corazón, a nuestro centro de tranquilidad, donde está nuestro corazón energético, donde pasa el aire que respiramos y donde los pulmones de alguna forma se dilatan. En sus infinitas, por así decirlo, entre comillas, contracciones, cuando se absorbe y se expulsa el aire. Es esta zona, toda esta zona, nuestro centro de tranquilidad, por donde surge también el sentimiento. Pero cuidado, que la zona que es del pecho, más abajo tenemos otra zona, que es la zona de las emociones. Y es con las emociones que de alguna forma tenemos que tener un cierto cuidado. Porque son las emociones mancomunadas con la mente las que nos dispersan, con las cuales nos dejamos llevar y no nos dejan ser conscientes. Mejor dicho, somos nosotros los que no nos dejamos a nosotros mismos ser conscientes, porque nos dejamos arrastrar por las emociones y por los pensamientos constantemente.
Nos gustan las emociones, nos gustan los pensamientos. No queremos pensar, queremos vaciar nuestra mente, pero nos gustan nuestros recuerdos. De alguna forma le permitimos a la mente estar constantemente recordando y nos dejamos arrastrar por eso, por el pasado. Y más encima estamos constantemente llenos de ilusiones proyectándonos hacia un futuro. ¿Por qué? Porque anhelamos cosas, queremos cosas, constantemente. Así funciona la conciencia. Se deja llevar por esos elementos. La mente, las emociones de alguna forma, siendo flujos energéticos, también en cierta forma es también, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, la conciencia, dejándose llevar por las emociones y los pensamientos, de alguna forma disfruta de ellas. ¿A quién no le gustan las emociones? Cuando bailan, cuando comen algo rico, cuando están conversando con alguien, compartiendo con un grupo de personas. Ahí hay emociones. No son malas, son buenas dentro de todo. Pero no somos conscientes totalmente de ellas. Los pensamientos en sí no son malos, pero no somos conscientes totalmente de ellos. Si nosotros de alguna forma queremos ser conscientes de todo eso, tenemos que comenzar a sentirnos a nosotros mismos. Es la forma en la cual podemos acceder a lo que comúnmente conocemos como iluminación o despertar de la conciencia. Ambos nombres, despertar de la conciencia e iluminación, son exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el momento que despertamos a la conciencia, la iluminación sucede de forma inmediata, pero paulatinamente. Y hay otro problema. La iluminación se considera inalcanzable, imposible para las personas. Incluso para los mismos budistas, la iluminación no puede ser. Porque el único iluminado que existió es Buda, y ellos no se permiten a sí mismos considerarse unos Budas. Sin embargo, ellos ya están todos iluminados. Es más, al igual que ustedes. Todos ustedes son seres iluminados. Pero no se dan cuenta de eso. Cada vez que subo a un bus o al metro, me encanta observar a la gente. Yo observo a todo tipo de gente. No importa su género, me encanta observarlos. Y cuando los observo, veo la belleza que hay en cada uno de ellos. Es impresionante. Puedo ver la belleza que hay en cada persona. No importa su rostro, no importa si a ese personaje lo clasifican, lo catalogan como feo, no importa si es flight o no, si es picante, si es pobre, si es rico. Hay una belleza en cada uno de los seres humanos que es primordial y es muy importante. Por eso yo incentivo a las personas, no importando su edad, que se valoren a sí mismas y que conozcan esa belleza. Es la belleza de la conciencia, que cuando despertamos a ella, o sea, hacia sí mismos, sucede también la otra belleza, que es la iluminación.
Y gracias a la iluminación comienza a suceder los distintos fenómenos que para algunos han sido tanto místicos como mágicos. Y ahí entramos en el campo de la glándula pineal. ¿Qué sería la glándula pineal? ¿Qué nos permite la glándula pineal? Primero tiene la forma de una piña, por lo menos unos 155, 150 gramos. Pesaría en su tamaño a nivel físico. Segrega distintos tipos de hormonas con sus distintos componentes y fluidos químicos, como la melatonina y la serotonina. Sin embargo, a esta glándula pineal se le ha dado, dentro de los marcos místicos y mágicos, se le ha dado una connotación demasiado oculta. ¿Por qué? Porque muchos de los que saben justamente de este conocimiento no han querido que otras personas realmente sepan a ciencia cierta ni siquiera cómo estimularla de forma real, la glándula pineal. Porque en el momento que ustedes estimulan la glándula pineal, ustedes comienzan a ser ya no humanos comunes y corrientes. Porque aumentaría vuestra inteligencia. Ustedes ya son inteligentes, pero aumentaría, mejoraría. Y mejoraría la calidad de vuestras vidas. Y ahí la diferencia. Dentro de los marcos científicos, la glándula pineal proporciona justamente los elementos que para la iluminación, o dentro del tema de la iluminación, sería como algo muy extraño. Por ejemplo, aquel iluminado que sabe hacerlo de alguna forma y se conoce muy bien a sí mismo y conoce muy bien a todos sus vehículos, podría retardar el envejecimiento. Así de simple. O podría acelerarlo, si quisiera. La misma melatonina se encarga justamente como fluido químico, este compuesto, se encargaría porque está distribuida en distintas partes del cuerpo, no solamente en el cerebro. Está en el sistema digestivo, está en la parte genital de las mujeres, está en distintos lugares. Y este elemento permitiría justamente que se activa con la oscuridad, fortalecer lo que es principalmente el sistema inmune a través de la serotonina, y a su vez también regula las etapas de sueño. Cuando llega la noche, mayor melatonina se segrega de la glándula pineal, que está en el centro del cerebro. Cuando se segrega mayor cantidad de ese elemento, a ustedes les viene el sueño y le dan ganas de dormir. El cuerpo físico y el cerebro en sí ya no resiste el agotamiento. Aparte de que el sistema físico y el sistema nervioso ya perdió su fuerza o su energía nerviosa. Entonces necesita de alguna forma esos elementos. Entonces la glándula pineal junto con la melatonina cumplen una gran función. Aparte que es un excelente antioxidante, que se encarga justamente de mantener el sistema inmune de una forma sólida y fuerte para que ustedes no enfermen a cada rato y constantemente. Aquellos que le faltan ese elemento tienen enfermedades como, por ejemplo, hoy en día, no muy conocida, incluso se le
no se le ha catalogado todavía directamente como una enfermedad, pero al final han tenido que hacerlo así, porque los síntomas o las sensaciones de la fibromialgia son de alguna forma y están relacionados al final con una enfermedad. Y también hay que tomar en cuenta que hoy, gracias a las redes sociales y todo el contacto de toda la gente, las mismas personas están de alguna forma catalogando o titulando o clasificando a la fibromialgia como una enfermedad. La misma melatonina a través de la serotonina en este caso es un elemento que en este caso es como un retransmisor. Ese fluido químico pasa por el cerebro, obviamente surge en el cerebro, pasa por la glándula del timo y va activando distintos tipos de defensa y va de alguna forma aumentando todo lo que son las células para justamente combatir cualquier tipo de enfermedad. Sin embargo, también la misma melatonina que retarda el envejecimiento ayuda a desarrollar lo que conocemos comúnmente como tercer ojo. El tercer ojo no es nada más que la misma glándula pineal, pero ya sobreestimulada, gracias a la conexión contigo mismo, lo que comúnmente denominamos como meditación. El cráneo tiene pequeñas fisuras, tienen un nombre científico que en estos momentos no recuerdo. Y una de las fisuras más importantes que hay está justamente aquí. Se dice que el tercer ojo está en el entrecejo. No es así realmente, está principalmente en la frente. Y cuando la melatonina comienza a fluir en grandes cantidades gracias a la meditación, el mismo cerebro que va generando nuevas ondas cerebrales va aumentando de tamaño y el cráneo, sobre todo principalmente en la zona de la frente, comienza a abrirse un poquito. Una vez que se va abriendo, los ojos, que por alguna forma a nivel físico, por donde escapa energía cuando nosotros miramos, toman la tendencia a cerrarse un poco y entramos en el estado de un bebé. El bebé tiene su glándula pineal de alguna forma inmadura, pero al mismo tiempo suficientemente activa como para que la mollera tenga la capacidad de canalizar al espíritu que de alguna forma va encarnando. Y al mismo tiempo tiene la capacidad de ver o sentir sin necesidad de tener los ojos abiertos. Y hay gran cantidad de alguna forma de ese elemento, obviamente de acuerdo al tamaño de, en este caso, ese cuerpo biológico que es un bebé, de melatonina, que hace que los ojos físicos estén más tiempo cerrados que abiertos. Cuando el iluminado comienza a despertar a la conciencia, o aquel que despierta a la conciencia se va obviamente iluminando, la melatonina empieza en grandes cantidades a circular por el cerebro, el sistema nervioso y por distintos órganos que permiten justamente este gran fenómeno, donde los ojos ya después ni siquiera se necesitan, porque con qué se puede ver, con qué se puede sentir, es con esto. Como la conciencia no pertenece a nada que esté relacionado con lo que es el tiempo, es atemporal,
la misma conciencia, o sea, ustedes mismos cuando van hacia sí mismos, pueden conectar con el pasado, el presente y el futuro. Ustedes mismos se transformarían en videntes con el paso del tiempo. E incluso tendrían la capacidad para poder recordar muchas vidas pasadas. Con la diferencia que la iluminación permite un poco más de madurez. Porque si a ustedes les presentamos sus vidas pasadas de golpe, al no estar preparados, podrían entrar en un caos psicológico, emocional y mental. Entonces, todo este fenómeno de la iluminación o el despertar de la conciencia va de a poco. ¿Qué es lo que permite que nosotros nos iluminemos tarde o temprano? En esta vida, o quizá haya sido en una vida pasada, o más adelante. El sufrimiento y el dolor. Es la mejor vía, no es la más agradable, claro está, pero es la mejor vía para poder iluminar. Ustedes me preguntarán, pero ¿qué pasa con aquellos maestros del pasado o contemporáneos que se iluminaron de golpe? No sufrieron mucho en esta vida actual o en su vida actual, sin embargo, se iluminaron repentinamente. De seguro tienen que haber sufrido mucho antes, en vidas pasadas o algo por el estilo, como para poder realmente iluminarse en su vida actual así de forma tan automática. Y cuando sucede esa iluminación, ustedes simplemente están en un estado de completa y total paz. Porque las emociones se regulan y se armonizan. Los pensamientos se vacían. Ya no hay un pensamiento o dos o tres o miles que vienen. No hay una adicción por el pensamiento. La mente se vacía. Y ahí entramos en una zona de calma y de paz, que todos los seres humanos buscan, aunque no sean conscientes incluso de esa búsqueda. Entonces, el fenómeno de la glándula pineal es un fenómeno principalmente más que mágico o místico. Si así lo quieren ver ustedes, está perfecto, pero también está dentro de los marcos científicos. El color de la piel cambia un poco. Varias personas me han dicho, ¿has estado en la playa? Exactamente. Yo no he estado en la playa. La melatonina se encarga justamente de la pigmentación de la piel en sí. Es también la que nos da una buena visión. Las personas que son albinas tienen menos cantidad o la glándula pineal segrega menos cantidad de melatonina. Por eso ellos tienen deficiencia en su visión, incluso en su cabello y en sus pestañas. ¿Creen ustedes que si desarrollan la glándula pineal mejorarían muchas más cosas, incluyendo vuestra propia salud? Totalmente. ¿Qué conexión hay o qué relación existe entre lo que es la glándula del timo? La glándula
glándula del timo se encuentra en esta zona, detrás principalmente del hueso esternón. Es una glándula bastante pequeña. Se creyó en el pasado que no cumplía ninguna función adecuada y se le bombardeó con rayos X para poder hacerla desaparecer en una gran cantidad de experimentos y con personas, principalmente niños o adolescentes. La glándula del timo, físicamente hablando y científicamente hablando, tiene la capacidad de aumentar el sistema inmune e incluso regenerar las células y regenerar el mismo sistema en sí de defensas. Cuando en ustedes entra un microbio, un virus, una bacteria, cualquier bichito, la glándula del timo se activa de forma inmediata y genera las defensas apropiadas a través de las células adecuadas que va a permitir atacar justamente ese elemento extraño que ha entrado en vuestro interior, físicamente hablando. Se creía que llegando a la adolescencia se iba a atrofiar y después ya no servía para nada. No es así. Puede ser también estimulada. El mismo despertar de la conciencia permite la estimulación de esta zona. Y cuando se estimula, la glándula del timo crece. Al crecer necesita espacio. Cuando sucede eso, el hueso esternón, que la mayoría de las personas lo tienen más o menos así, hace esto. Y queda el hueso de acá como una verdadera cápsula. Ahora, la conexión que hay entre lo que es la glándula pineal y la glándula del timo es sumamente importante. Pero no podemos comenzar por la cabeza. Primero tenemos que comenzar por el sentir lo que es el corazón. Una vez que nos sentimos a nosotros mismos y se va desarrollando, estimulando la glándula del timo, al mismo tiempo, de forma prácticamente paralela, se va estimulando la glándula pineal. Cuando ambas están completamente estimuladas, lo suficiente, comienza el proceso de la iluminación desde una etapa mucho más interesante de la que ustedes pueden creer. Y ahí viene todo un fenómeno de habilidades o facultades que algunos llaman dones o incluso poderes. En la medida que nosotros estamos conectados con nosotros mismos, va aumentando ese proceso en profundidad. Y eso permitiría que incluso ni siquiera el dolor ustedes podrían sentirlo. El dolor desaparece. El frío desaparece. Las enfermedades comienzan a desaparecer. La vejez no llega tan rápido. Incluso para una persona que está lo suficientemente conectada consigo misma, con sus dos glándulas bien estimuladas, puede reír. No hay problema en eso. Pero el ser humano común y corriente, cuando ríe, le quedan sus marquitas, que es normal. Sin embargo, una persona que está lo suficientemente conectada consigo mismo o despierta la conciencia, aunque ría y después deja de reír, su rostro queda como el de un bebé. ¿Se han dado cuenta los bebés que ríen y después que dejan de reír no le queda ninguna marca? Eso también es muy normal. Y todos ustedes pueden conseguir absolutamente eso.
pueden conseguir mucho más de lo que ustedes creen. ¿Por qué el ser humano no tiene y se ha demorado tanto en llegar a considerar todo esto como un tema de interés? Es muy simple. Nuestro cuerpo físico, nuestra energía que envuelve nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todos conforman de alguna forma lo que llamamos personalidad. Y esa personalidad se transforma en sí lo que también denominamos ego. El ego es lo más normal que hay, pero como es extremo, es nocivo. Pero no es negativo dentro del sentido de que tenemos que matar el ego, como han dicho algunos autores. Tenemos que pisotear, aplastar, eliminar el ego. No, no se puede aplastar el ego. Hasta un iluminado todavía conserva su ego, con la diferencia que es tan suave, tan tenue, que ya no incomoda, no molesta. Ustedes dirán, ¿un iluminado puede pensar? Y yo les digo, sí, puede pensar. Constantemente puede pensar. Pero los pensamientos ya no incomodan. Y eso sucede constantemente en las clases cuando las personas quieren conectar consigo mismas, se sientan, están tranquilas, entran en un estado meditativo y después, como se han sentido muy bien y su estado es de no pensamiento ninguno y mucha paz, quieren estar así las 24 horas del día. Con esa paz y con ese estilo de vida donde todo es happy. Pero resulta que esto es muy divertido, porque cuando salen del estado meditativo, los atrapa la emoción, porque se dejan llevar por ella, vienen los pensamientos, y después dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está esa paz? ¿Dónde está ese silencio? ¿Dónde está esa tranquilidad que yo había vivido en la práctica de meditación, o en el taller de meditación, o en la meditación guiada? ¿Qué sucedió con ella? Entonces, yo les digo lo siguiente: han de tener paciencia. Cualquiera de ustedes puede iluminarse ahora mismo si quiere. Es súper fácil. Es muy simple. La iluminación nunca es para mañana o para el día de ayer. Es ahora mismo. Tú te podrías iluminar ahora mismo si quisieras. La pregunta es, ¿qué tan fiel vas a ser tú? ¿Qué tan fiel puedes ser a ti mismo? De alguna forma, siendo, más que manteniéndote, sino siendo capaz, de forma natural, sin ningún obstáculo. Y de ahí viene el tema del entrenamiento. Reconocer nuestra propia naturaleza esencial, que es tranquila, pacífica, silenciosa, bella, armoniosa, etcétera, 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 es súper fácil. Pero ser de esa forma constantemente no es tan fácil. Y de ahí ocupamos la palabra entrenamiento, porque implica práctica y entrenamiento. Pero no es una técnica de meditación. Reconocernos a nosotros mismos no es una técnica. No es algo que se pueda transformar en un tema mecánico.
a las 10 de la noche tengo que meditar. Hasta las 10:30. Mañana lo mismo. Y pasado lo mismo. Y así sucesivamente. No. Hablamos de un tema, de un concepto mucho más natural todavía. Reconocernos a nosotros mismos significa que toda nuestra paz, toda nuestra tranquilidad, toda nuestra quietud y lo consciente que podemos ser de eso es ahora mismo. Es ya. Y han de comenzar por el sentir. Yo te hago una pregunta a ti. No sé tu nombre. Cirilo. Cirilo. ¿Qué tan tranquilo te encuentras en este momento? Muy tranquilo. ¿Te gusta esa tranquilidad? Sí. Me la siento siempre. Perfecto. Buen punto es el que has tocado. No siempre la sientes. ¿Te gustaría sentirla más seguido? Sí. He ahí el punto importante, que para sentir más seguido esa tranquilidad, esa paz, que a uno lo hace sentir tan bien, porque uno se da cuenta, si uno no es tonto, uno se da cuenta que con esa paz, con esa tranquilidad podría tener el manejo y el dominio de muchas cosas, al menos comenzando por nuestro cuerpo, luego por nuestros pensamientos, emociones, etcétera, etcétera. ¿Cómo la conservo? No puedes conservarla. Cuando termine esta pequeña charla, de seguro vas a seguir sintiendo esa tranquilidad, pero el rato después te vas a olvidar de ella. Y ese es un gran punto en contra, el olvido. Tendrías que no irte pensando en ella, sino más atento a esa tranquilidad para no olvidarla. ¿Creen ustedes que podrían hacer eso? ¿Y cuando despierten mañana? ¿Segura? ¿Y pasado mañana? ¿Y cuando vayan al carrete? ¿Qué tan conscientes van a ser de esa tranquilidad? Esa es la gran pregunta. Es en esa tranquilidad donde está toda esa belleza. Todo lo que ustedes han buscado constantemente está ahí. Y el desarrollo, activación y estimulación. No activación, porque la glándula pineal y la del timo siempre han estado activas. Siempre. Ustedes creen que tienen que activarla. Ese es un error. Es un error de concepto. Jamás hay que activarla. Está activa. Se estimula. Es estimularla, que es distinto. Son cosas distintas. Entonces, cuando surge un taller por ahí de activar la glándula pineal, debiera llamarse estimular la glándula pineal. Esa es la diferencia. Entonces ustedes tienen que saber que ahora pueden estimular estas glándulas y obtener de ellas y sacar el mayor y el mejor de los provechos. Los que yo le he nombrado retardar el envejecimiento, aumentar la inteligencia, el 10% del famoso coeficiente intelectual, que ese es otro tema, a nivel espiritual se puede aumentar aún más todavía. Porque la conexión con nosotros mismos, repito, se van generando nuevas ondas cerebrales donde el cerebro crece, se desarrolla y eso permite una apertura aún más de conciencia y podemos obtener información de la cual jamás hemos sido capaces de conseguir. Si la glándula del timo es la que está encargada justamente de mantener las defensas o el sistema inmune bien parado, bien presentado, para poder atacar cualquier tipo de bichito que quiera entrar a vuestro cuerpo, ¿qué pasaría si estuviese constantemente estimulada? ¿Qué sucedería?
No sé si se logra entender. No se enfermaría. Sería muy lejano el hecho de que se enfermaran. Pobres médicos, porque ganarían menos. ¿Y cómo se estimula el timo? Yo había escuchado de estimular la glándula pineal, pero nunca había escuchado la estimulación del timo. Cualquier tipo de glándula que tú quieras estimular es a través de la conexión contigo mismo. Puedes ocupar, por ejemplo, cualquier tipo de terapia, enseñanzas o desprogramaciones que te ayuden de alguna forma a estimular estas glándulas, pero todas son por un momento. No es continuo, no es algo constante. No digo que sea malo. Está bien, como lo hacen está perfecto. Pero en realidad, si tú vas, por ejemplo, a un taller donde se activa la glándula pineal, te van a enseñar, lo que te van a entregar es muy bueno, es excelente, pero va a ser por un tiempo. Sin embargo, si tú quieres que la estimulación sea constante, debes estar contigo misma, aprender a estar contigo misma. O sea, al fondo serviría más una terapia para estar conmigo misma y mantenerme así para que se activen esas glándulas. No existen terapias para estar contigo mismo. O sea, me refiero a que uno encuentre como algo que te gusta hacer en la vida. No, Tampoco. tampoco. Cuando tú estás sola, te voy a ayudar un poco y les va a servir a todos. Cuando tú estás sola, ¿te aburres a veces? No, Nunca. no. De hecho, me gusta estar sola. Ok. Quizás no ha servido el ejemplo. Pero alguna vez en tu vida sí te has aburrido. Ah, sí. Muchas veces. Independiente si estás sola o no, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Por qué te has aburrido? Porque no me siento cómoda. Ok. ¿Por qué no te sientes cómoda? O porque lo que esté haciendo no me llama la atención. Perfecto. Lo que estás haciendo no te llama la atención. Bueno. Cuando estamos haciendo algo o estamos dentro de una situación o dentro de un lugar, espacio-tiempo, que no nos acomoda o que simplemente no puede atrapar nuestra atención, llamar nuestra atención, nos aburrimos. Es así de simple. Puedes estar sola o puedes estar acompañada. Puedes estar con mucha gente o simplemente con una persona más. Pero te aburres. Y eso es completamente normal. La pregunta es, ¿qué podrías hacer tú para no aburrirte en un espacio, en un lugar donde te sientes incómoda? ¿Qué podrías hacer tú para no aburrirte? No es tan fácil responder, porque la mayoría de las veces no estamos incómodos porque algo no atrapa nuestra atención, o no estamos incómodos, aburridos, porque el de al lado nos cae mal, el del otro lado es fome, el lugar es fome, y todo es fome. No. Realmente nos aburrimos porque no hemos aprendido a estar con nosotros mismos y a sentirnos cómodos con nosotros mismos. Yo las clases que proporciono, casi la mayoría son de
inmovilidad. Pero ¿quién puede estar lo suficientemente inmóvil y más encima sentirse cómodo con esa inmovilidad si constantemente nosotros queremos estar en movimiento y haciendo cosas? Entonces pasa por un tema de no estamos lo suficientemente cómodos con nosotros mismos y por eso nos aburrimos. He conocido niños de 17, 18 que ya no son tan niños, obviamente, pero dicen, es que estoy aburrido, yo me aburro constantemente. No han aprendido a estar consigo mismos, por eso es que se aburren. Ustedes podrían estar solos en el desierto, en un templo, y si aprenden a estar consigo mismos, a estar conectados consigo mismos, que no saben lo que se pierden, no se aburrirían nunca. En pleno desierto. No se aburrirían. Hay gente que normalmente está sola y dice, me gusta estar solo, pero porque está viendo tele, porque está viendo una película y está en su foco, igual puesto en algo externo a sí mismo. Y ejecutan esa tarea de mantener el foco de su atención, esas personas, en distintas cosas que los entretienen, porque también no están cómodos con sí mismos. Se están evadiendo igual. Siempre se están evadiendo a sí mismos, constantemente. Una persona que va despertando la conciencia va aprendiendo de alguna forma a convivir consigo misma. Y también va aprendiendo a relacionarse con los demás desde ese punto. Pero hay personas que no están consigo mismas tranquilas, ni cómodas, y tampoco soportan a los demás. Es como un acto reflejo en el fondo. Exactamente. El espejo. Y de alguna forma se produce una cadena. Porque la mayoría de las personas hoy en la actualidad son indiferentes. ¿Por qué? Primero, porque todos andan con la atención puesta en sus pensamientos, en sus emociones y en las cosas que tienen que hacer. Segundo, no se soportan los unos a los otros. ¿Cuándo soportamos a alguien? Cuando hay afinidad, y de ahí se forman los famosos grupos, pequeños grupos, y algunos, uno que otro, un grupo más grande, donde interactúan, y aún así, dentro del grupo, por mucha afinidad que haya, se soportan los unos a los otros. Porque a veces se soportan o se toleran, pero esa tolerancia está relacionada con la ironía. Entonces, comúnmente no soportamos a los demás porque no hemos aprendido a soportarnos a nosotros mismos. Y eso implica aceptación. Eso implica aceptar el momento presente de lo que está sucediendo aquí y ahora. Cuando uno acepta tal cual las cosas como son, entonces es ahí cuando comienza la real tolerancia. Y al mismo tiempo puede gestarse una verdadera y auténtica humildad. Antes no, es muy difícil. Todas las personas en este mundo desean la paz. Y aunque ustedes no lo crean, todos desean de alguna forma conocimiento y también el poder. Pero creo que el poder a nivel masivo cada vez está siendo menos anhelado, porque mucho poder implica mucha responsabilidad.
y las personas cada vez quieren menos responsabilidades. Y por una parte eso es bueno, porque de alguna forma nos permite ser más simples, vivir una vida con mayor sencillez. Cuando llevamos una vida con mayor sencillez, podemos estar más con nosotros mismos porque tenemos más tiempo para hacerlo. Cuando nosotros nos involucramos en muchas cosas, no tienes tiempo para ti. Y ni siquiera te has preguntado si realmente te vas a sentir cómoda o cómodo contigo mismo o contigo mismo. Así es como constantemente funciona. Todas las vías, vuelvo a repetir, todas las vías te van a servir. Todas las vías a ustedes les van a servir. Todas las enseñanzas y conocimientos que existen les van a servir. De acuerdo al nivel de conciencia que ustedes en estos momentos ostentan. Para algunos la metafísica. Para otros la religión. O los distintos tipos de religión. Para otros el ocultismo. Para otros lo esotérico. Para otros lo científico. Y así sucesivamente.